Y una vez más, esa palabra de vida eterna nos llega de nuevo en lo que dice esta palabra en 2 Timoteo 3, 1 y 2. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Toca ver en esta hora lo relacionado a los desobedientes a los padres. ¿Cómo estarán en esta hora? ¿Y dónde estarán algunos? Unos estarán bajo una esclavitud que nunca se imaginaron. Otros ya murieron como efecto inmediato de la desobediencia a los padres. Dios ha establecido una jerarquía de orden divino. Para que la voluntad del Señor, de acuerdo a su palabra, se llevase a cabo. Cuando la palabra dice, vendrán tiempos peligrosos, y menciona como causantes en buena parte también a los hijos desobedientes a los padres. Muchos padres, o la mayoría, o todos, nunca pensaron, nunca desearon tener un hijo o tener una hija como lo tienen ahora o como lo tuvieron. Por eso es que la Biblia nos advierte en todas sus páginas a que lleguemos a entender cada vez más lo complejo que es el pecado. Lo terrible que ha sido la rebelión del hombre desde el jardín del Edén. Porque la desobediencia es parte de la vieja naturaleza.
Ya en las primeras reacciones del niño se ve la rebelión. Aprende a decir no quiero. Y Dios habla que uno tiene que entender. Y uno tiene que buscar ese entendimiento a través de las Escrituras. Que la rebelión está presente en cada uno de los hijos. Parte de la problemática en el mundo es por la desobediencia a los padres. Muchos catalogan la rebelión como una cosa normal. Que no es extraño. Y es por eso que con el pecado uno tiene que ser claro. No usar indirectas, sino que ser claro, porque Dios nunca usa indirectas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habló a la iglesia en Éfeso. Y eso que la iglesia de Éfeso era una de las iglesias más desarrolladas en todo sentido. Si miramos, hay tanto que aprender de la iglesia de Éfeso. Pero el Espíritu Santo le habló a las distintas edades. A diversas clases de personas en la iglesia. A esclavos, a los amos, a los maridos, a las esposas. A los diáconos, a los ancianos, a las mujeres. Y por qué no decir también a los hijos, diciéndoles: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo delante de Dios. Porque este es el primer mandamiento, dice, con promesa. Para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Pero algo en el fondo también. Los padres deben ser conscientes qué clase de hijos han sido, si han sido hijos obedientes o no. Porque de seguro lo van a cosechar con los hijos. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la palabra es inerrante en todo, infalible en todo.
Pero el Espíritu Santo habló de que se acentuaría en los postreros días, en los días próximos al arrebatamiento de la iglesia, la rebelión de los hijos hacia los padres. ¿Cuánto hijo en esta hora están en un terreno fuera de la voluntad de los padres? ¿Cuánto hijo en esta hora estarán con amistades no aprobadas por los padres? ¿Cuántos hijos estarán en centros de vicios no aprobados por los padres? Unos por la rebelión a los padres están gimiendo en el pecado a esta hora. Muchos están en la cárcel. Muchos están en sanatorios, en hospitales. Muchos quedaron en sillas de ruedas. Muchos quedaron como vegetales por la desobediencia a los padres. Alguien decía que hubo un joven que quedó toda su vida en silla de ruedas por la rebelión a los padres, por acompañar a una camioneta de gente que iba de romería hacia un ídolo. Tuvieron un accidente y quedó inválido. Los padres, ¿cuánto no le dijeron que no se fuera? Pero la rebelión. La rebelión ha cegado el entendimiento del niño, del adolescente y del joven. Y es por eso que hay que trabajar conscientemente con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes. A fin de que sean obedientes a los padres, aunque no les guste, aunque les caiga mal, pero tienen que obedecer en todo aquello que no quebrante la palabra, para no sufrir consecuencias difíciles y amargas. ¿Cuántos están mal casados porque no hicieron caso, hasta huyeron con el hombre, o el hombre se robó a la muchacha? Y eso ha dado como resultado divorcios, separaciones, y luego viene el adulterio, el abandono de los hijos. Y por el otro lado está la expectativa, como buitres volando alrededor de su víctima que está por caer para morir. Deben entender los hijos
que son miles de personas cercanos y lejanos en donde viven, que están a la expectativa para aprovechar esa rebelión. ¿Cuántos se han dedicado a la vagancia por no querer trabajar y no querer estudiar? So pretexto a veces diciendo que tienen llamamiento al ministerio, pero el tiempo lo ha comprobado que no era cierto, sino lo que querían eran dedicarse a la vagancia. Por eso es que, ¿cómo se hace de necesario desde la casa de todo creyente convertido orientar a los hijos? Ser conscientes que la rebelión está en el corazón de ellos y advertirles con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de las consecuencias de lo que es la desobediencia a los padres. ¿Quién iba a querer a un hijo metido en los vicios? ¿O morir antes de tiempo? Satán y los suyos están como el león rugiente buscando a quien devorar. Hay hombres y mujeres cuyo trabajo es localizar a los vagos, a los rebeldes, a los padres, para inmiscuirlos en grupos que a la postre inmediata va a representar la muerte de ellos. Mujeres y hombres bien entacuchados, que con la salamería de sus labios atrapan a la juventud en centros de vicios, se infiltran en centros educativos, en colegios, en institutos, en escuelas. Recibí ahí un informe que alguien, una hija de esas gentes que están dedicados a llevar a la juventud a la desgracia, logró emborrachar a 15 estudiantes. ¿Y con qué no se puede decir de aquellos que son utilizados como mulas de los narcotraficantes? Hay gente que se dedica, eso se sabe a ciencia cierta, los que están dedicados a tratas de personas y las víctimas son los adolescentes
y los jóvenes. La rebelión a los padres ha puesto su parte diabólica, su cuota inicua para mantener al mundo en zozobra. Los grupos se presentan como gente que tiene mucho amor y cariño a los jóvenes. Establecen una terapia ordenada por el diablo, aprovechando la rebelión de los jóvenes, que se contrapongan a toda autoridad y en especial a la autoridad de los padres. Alguien que esté oyendo este mensaje ni siquiera se dio cuenta cuándo comenzó el proceso y hasta qué grado ha llegado el proceso con sus hijos. Porque les inculcan que los papás no los quieren, que no hay amor en el hogar de ellos, que no hay dinero en el hogar de ellos, que no hay comida como quieren ellos en el hogar. Que sus hermanos no los quieren. Y hasta siembran el prejuicio y les dicen, mira, no te quieren como a tu hermana o como a tu hermano. Con nosotros hay una calurosa estancia y bienvenida, hay comida y hay dinero. Le plantean todo lo que es alrededor de la casa. Sembrar la enemistad en contra de los padres. Sembrar la enemistad en contra de la sociedad. Darles una terapia con el objetivo de manipularlos más adelante. Pero llega el momento en que los comprometen. Y luego llega la amenaza. Según el testimonio de muchos, que ya no se pueden deshacer del terreno en donde se han metido. Jóvenes, Dios advirtió en su palabra que una de las causas del tormento en el mundo iba a ser por los desobedientes a los padres. ¿Cuánto joven carga un himnario y carga una Biblia y son parte de la directiva juvenil, pero son rebeldes a los padres? Y la rebelión es del diablo, no es de Dios. Debe de haber un control. Y si habiendo control se tropieza muchas veces, pero el control debe de ejercerse con mayor interés, con oración, con asistencia a la palabra. Amado Padre y amada Madre,
no se oponga cuando los hijos son invitados a un culto entre gente normal. Ahora cuando su hijo es llevado gratis a un encuentro, tiene que tener sumo cuidado y no permitirlo, porque regresará con trastornos del alma, del espíritu y de la mente, que quién sabe si se va a recuperar. No solamente ha llegado la fortaleza a la rebelión de parte de hombres impíos sin escrúpulos, de mujeres especializadas en conseguir víctimas. Y eso se ve a leguas en todas partes. Están presentes en los jaripeos, están presentes en todo centro de reunión. Asisten a los parques para ver qué víctima atrapan. Los testimonios de hombres y mujeres han sido variados. ¿Cómo fue que los atraparon y llegaron a decir: este es mi mejor amigo, mi mejor amiga? Pero no fue cierto. Fueron sus peores enemigos, porque los dejaron atrapados y dependientes de un vicio, o los tienen en el cementerio. Eso de permitir que llegue a dormir gente a la casa, o decir: me voy a ir a dormir con mi amiga o con mi amigo, usted no sabe qué hay detrás de todo ello. Que voy a ir a hacer los deberes a tal casa, que tenemos un tema de investigación. Eso se ha visto que el enemigo lo ha utilizado para atrapar a mucha juventud. Para fortalecer la rebelión a los padres. Jóvenes, si hay algún joven que está oyendo, debe centrarse en su cerebro y analizar gestos, analizar pensamientos, analizar cómo lo están llevando paso a paso hacia el mal, para darle el zarpazo definitivo, independizarlo de su familia Pero Dios no se equivoca en la palabra al decir que vendrían tiempos peligrosos por causa de los desobedientes a los padres. Por eso uno tiene que orar como padre, tienen que orar las mamás como madres, orar por sus hijos. Porque hay gente diseminada en todo lugar. Que llevan a los vicios. Y por qué no decir también que llevan a las religiones. ¿De cuántos casos se oyen? De hombres infiltrados en congregaciones evangélicas para conseguirse una muchacha. Hicieron el matrimonio supuestamente en el evangelio, pero después ya estaban listos los marimbistas, los mariachis en la otra casa. Y le ponen la pistola en la cabeza de la muchacha.
bueno, de aquí en adelante no vas al culto. Y los papás tal vez te dijeron, no te conviene esa mujer o ese hombre. Ese hombre es impío, esa mujer es pícara y mañosa. No hicieron caso. Y si esto fuera poco, la Escritura dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuántos dicen, yo vivo mal porque no obedecí a mis padres? ¿Y cuántos estarán en el infierno? Son miles. Por la rebelión a los padres están ya allí encerrados esperando el día del juicio final ante el gran trono blanco. Se les dice a la juventud, no debe entrar después de tal hora. Ellos andan en la calle. Después resultan inmiscuidos en grupos raros. O mueren, hay que ir a buscarlos a la morgue. Por la rebelión a los padres. Porque a los padres hay que respetarlos aunque sean descalzos, aunque sean analfabetos, no importa. Dios puso a los padres como autoridad a través de los cuales se revelaría buena parte de la voluntad de Dios. Desobedientes a los padres. El corazón, dice, del muchacho, dice, es rebelde desde su juventud. Por eso hay que pedirle a Dios que las congregaciones sean inteligentes con la inteligencia que viene de arriba. No caer en el grueso número de los desobedientes a los padres. No hay que aceptar, no hay que transar con la rebelión de los hijos. Día a día hay que orar y hay que hablarles. Y averiguar quiénes son los amigos. Viajando hacia el oriente del país hace como un mes, me decía una señora, mi hija, decía, era una persona tan normal. Pero desde que conoció a otra mujer, decía, empezó a tener procederes raros y a tatuarse. Ahora descuidó su hogar, anda para arriba y para abajo en moto con su amiga. Ahora están acabando la ferretería que tienen. No hayamos qué hacer, decía la señora. Es que hay gente
que la misma gente no se imagina qué clase de personas son. Ponen las amonitas y las moabitas ante los hijos de los creyentes también. Por consejo de Balaam a Balac. Pero con esa flojedad con que miran los padres la situación en que vivimos, no creen lo que pasa en el mundo. Por eso soy radical oponente a los encuentros, porque mucha gente se ha quejado conmigo de todas las edades. Y porque sé qué es lo que dice la Biblia y sé quién es Jesús y sé que es ser salvo. Estamos en un mundo terrible que ahorita mismo en este instante muchos están trabajando a sus víctimas. Los padres contentos aplaudiendo en el culto o durmiendo en el culto y no saben, ignoran lo que el diablo está haciendo con los hijos. Trabajándolos para la rebelión. Por eso, amada iglesia, que conoce a su Dios, debe clamar y orar. Para formar un frente en el Señor, en oración, en clamor, en instrucción con la palabra y echar mano de la armadura que Dios nos da según su palabra para atravesar este valle de lágrimas y salir victoriosos de este mundo, que nada se nos pegue. ¿Cuántos padres han muerto de un derrame cerebral, de un ataque cardíaco, y otros están con leucemia y están para morir por problemas de los hijos? Desobedientes a los padres. Hay que aunar fuerzas. Hay que clamarle a Dios para no vivir el evangelio aparente, no vivir el evangelio falso, no vivir el evangelio de emociones, sino que de corazón. No importa cómo lo conceptúa el mundo y los creyentes falsos a uno, no importa, pero uno tiene que seguir en la línea marcada por el Señor en su palabra. Debes saber esto, le dice el apóstol a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres desobedientes a los padres y mujeres también. Hay que orar y concientizar y dar la palabra tal como es, sin alcahueteos, sin doblez de ánimo, porque el tiempo es corto. Se aproxima la venida del Señor. Presentar continuamente ante todos los hombres. Presentar el único sacrificio de Cristo como medio salvífico para los hombres y las mujeres. Jóvenes, solo en Cristo está la salida.
no está en las compañeras y en los compañeros de estudio, de universidad o de trabajo. ¿De qué le hablan a usted? No le van a hablar de fidelidad, le van a hablar de vicios, de adulterio, de fornicación, de parranda, de rebelión. No le van a hablar de la obediencia. Sujétese en el nombre de Jesús a los padres para que le vaya bien y para que llegue a la vejez. No acortar la vida, no morir antes de tiempo por la rebelión a los padres. ¡Qué dicha la que tienen a esta hora los jóvenes que todavía están vivos! Porque les llega el mensaje a tiempo aún, para que reflexionen como el hijo pródigo y volver a Jesús como su Salvador y escudriñar todo el pensamiento de Dios en la Biblia. Lo que necesitan no es retornar a su religión, porque su religión lo entrega al diablo, lo entrega a la maldad, lo entrega a la rebelión contra Dios mismo. Hay que volver a Jesús de Nazaret como Salvador, único y suficiente en la vida. Reconocer que Él muere en la cruz, no por sus pecados, sino muere por los pecados de toda la humanidad. Muere por los pecados de los jóvenes para que sean libres y militen en pro de la verdad, no en pro de la maldad, de la iniquidad, del crimen o la violencia, sino que militar para sembrar la paz, para sembrar la palabra de justicia, para sembrar la palabra de salvación hacia los demás jóvenes. No permita, joven, que el enemigo y los instrumentos de Satanás se aprovechen y se apropian de su juventud, metiéndolo en grupos y a vicios que representan para usted muerte y desgracia. Pero le presentamos a Jesús de Nazaret para que crea en Él, porque en Él sí hay salvación verdadera, salvación plena, salvación satisfactoria por su sangre, por su muerte en el monte del Calvario sobre una cruz. Dios le ayude, le liberte de su religión, le liberte del vicio, le liberte del grupo, le liberte en donde esté atrapado. Dios tiene poder, clámele donde está, dígale que quiere ser libre, dígale que quiere cambiar y Él lo hará, porque para eso vino, para poner en libertad a los cautivos para la gloria del Padre. En la próxima oportunidad nos toca ver tocante a los ingratos. No pierda el próximo mensaje para la gloria de nuestro Dios. Dios le bendiga grandemente.